¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevo día en Enclave Majorera. Empezamos hoy con ese juicio que comienza mañana, bueno, pues por el piloto que llegaba a Fuerteventura en 2019, en marzo de 2019, en una avioneta cargada con 388 kilos de cocaína y bueno, que luego acababa huyendo con el resto de la tripulación. Este es el resumen de los hechos que ocurrieron, como decimos, en marzo de 2019. Mañana jueves dará comienzo el juicio del piloto David Amar de Juan, conocido como el Judío, por su presunta participación en el transporte de cocaína. Unos hechos que ocurrieron en marzo de 2019, cuando las autoridades españolas encontraron una avioneta abandonada en el aeropuerto de Fuerteventura. La avioneta procedía de Brasil y estaba cargada con 388 kilos de cocaína. El piloto y los tripulantes huyeron y la droga fue encontrada en el interior del aparato. Según la acusación, el modus operandi consistía en transportar la carga desde Brasil y volar hasta Guinea-Conakry o Cabo Verde. La figura del judío ha sido especialmente polémica, ya que su vida ha estado rodeada de rumores y leyendas urbanas. Bueno, lo escuchaban, un tema bastante espinoso que causó en su momento, ahora también mucha polémica, porque mañana, como decimos, comienza ese juicio, lo analizaremos hoy aquí en esta mesa. Antes que nada, vamos a presentar, como siempre, a los contertulios que nos acompañan. Marcial Morales, ¿qué tal? Muy buen día, estupendamente. Muy bien, y bienvenido hoy, nuevo miércoles, a nuestra tertulia. Javier Tendero, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. José Chuarma, buenos días. Muy bien, también buenos días, otro miércoles y en fin, intentando desgranar un poco las claves de lo que ocurre en la isla este miércoles, claro. Pues empiezo contigo justo para que nos desgranes algunos de los detalles que, bueno, te hacías eco en Noticias Fuerteventura. Mañana comienza este juicio, ¿no?, contra el judío. Sí, bueno, lo del judío es una cosa que ha trascendido ahora. Yo en aquel momento no sabía si era judío o si era sefardita o qué es lo que era este señor, pero básicamente, efectivamente, en el 19 se producía este suceso que en principio era muy curioso porque la avioneta llegaba al aeropuerto de Fuerteventura, creo que era de madrugada, a las 7 cuando abría el aeropuerto, y cuando iban los técnicos del aeropuerto a buscar la documentación del viaje no había nadie en la avioneta y la tripulación no había huido, habían salido corriendo y encontraban estos 388 kilos, que se generó un poco de polémica porque en un principio se habló de 400 kilos, luego de 388 y esto siempre dispara un poco el imaginario colectivo, ¿no?, de si estos 2 kilos irían para un sitio o para otro. Efectivamente, ahora se abre el juicio. A este señor lo vinieron a detener 2 años después en la Embajada de México porque estaba sacándose unos papeles falsos y tal, este piloto. Aparte de la tripulación la detenían en Lanzarote a la semana del suceso, de encontrar el avión en el aeropuerto de Fuerteventura, un avión que sigue allí y que lo vemos a diario cuando pasamos por el aeropuerto. Y, en fin, lo curioso del caso es este tipo de huidas y este juicio y sobre todo la leyenda que comentabas que acompaña a esta persona que en fin, que hace vuelos desde Brasil, vía Guinea-Conakry, un poco las conexiones de África en cuanto al tráfico de cocaína. Se habló mucho en su tiempo que habían bases en varios estados africanos, que luego la cocaína seguía circulando hacia Europa. Lo que sí es un hecho, que sí es preocupante, es el tráfico terrible de drogas que hay en relación a Canarias, barcos que continuamente están llegando y que están siendo detenidos por las aduanas y siempre se habla de que lo que se captura es un 10% de lo que en realidad entra, ¿no? Entonces los números son preocupantes. Ayer teníamos constancia de un operario, de un trabajador de aduanas que moría en el desembarco en alta mar, en otro barco que también venía cargado de cocaína. Tenemos informaciones cada 2 por 3 en el Puerto de la Luz de alijos de diferente tipo. La cocaína es una de las drogas más consumidas por los jóvenes y no tan jóvenes en Canarias y en el resto del Estado y en el resto de Europa. Y en este sentido, pues todo el trabajo que se haga para intentar pues bueno, controlar esta lacra, ¿no?, que es la droga, pues efectivamente bienvenida sea, ¿no? Marcial, sensaciones y opiniones, ¿y qué esperas también del juicio? Bueno, pues en primer lugar, lo anecdótico justamente que comentaba José Chu, porque fue noticia esa avioneta abandonada. Se supone que abandonada porque algún síntoma de que algo les podría ocurrir percibieron el piloto y quienes le acompañaban, y a partir de ahí pues estaba esa avioneta ahí como casi un referente de qué pudo pasar. Ciertamente, independientemente de lo que le pueda caer a este empleado de mafias que se dedican y seguramente con beneficios muy gordos
seguramente muchas personas de ellas de guante blanco y de corbata, seguramente personas pues que posiblemente conozcamos aquí o por ámbitos más generales, personas que van por la vida de personas razonables, de personas de bien, y sin embargo puedan ser los grandes capos que nunca conoceremos de estos negocios en los que se detecta al camello de la esquina y se le detiene y pasa años en la cárcel, que por supuesto hay que hacerlo, a este traficante, al que hace de mulo, a esas personas que son simplemente eslabones de una cadena. Ciertamente estamos en una zona de frontera, por tanto por aquí debe estar pasando mucha droga, y desde luego este es un debate muy serio en el que hay que en primer lugar valorar el esfuerzo, y el ejemplo que ponía José yo antes de la muerte de este empleado público pues le pone dramatismo al asunto, el esfuerzo ímprobo que están haciendo fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para parar en lo que está en sus manos esta hemorragia continua que se lleva por delante la vida de muchas personas, las víctimas de todo esto, pero desde luego a nivel de grandes decisiones políticas algo distinto hay que hacer. Algo distinto, hay quienes plantean incluso una cierta legalización para entrar en cauces de otro tipo. No es el momento del debate porque este es un debate mucho más complejo y más profundo, pero desde luego yo trabajo muy cerca en una fundación que se dedica justamente soy patrono de una fundación que se dedica a trabajar contra las adicciones, o sea, a combatir las consecuencias, porque llegamos en el último momento de las adicciones, y desde luego este debate tiene que hacerse de otra manera, porque estamos empleando ingentes cantidades de dinero público en combatir esta lacra, y los resultados son penosos, porque incluso no solo que se detecta, como decía José, el 10%, sino que se tiene incluso la sospecha de que ese 10% está dirigido perfectamente por las mafias, que mandan un pequeño envío y dan el chivatazo para que detengan a esos empleados, y mientras tanto están disuadiendo la atención de las fuerzas y cuerpos de seguridad para otros envíos mucho mayores que están entrando por otro sitio, a lo mejor muy próximo. Por tanto, esta es una gran mentira colectiva. Todas y todos sabemos que es un gran negocio del que vive mucha gente, y mucha gente de la que nunca se tiene noticia, y por tanto algo distinto tienen que hacer los estados para resolver este asunto, y lo tienen que hacer los estados a nivel mundial, porque esto un país solo no lo puede resolver. Javier, que hay que hacer distinto, como decía Marcial. Bueno, yo al final creo que en todo el tema del debate de la droga, legalización, no legalización, lo que está claro es que es una industria que está ahí, la industria de la droga, igual que la industria del armamento, ¿no? El tráfico de armas es día sí, día no, también se están moviendo armas por ahí de un sitio a otro, y en ese tráfico de armas incluso participan estados. Quiero decir que al final este tipo de cosas que se quedan un poco al margen, ¿no? Son ilegales, en muchos sitios se encuentran lagunas y tal, bueno, pues al final es un tema de los estados regular, ¿no? No en el aspecto de la cocaína, pero que es una droga un poquillo más dura, ¿no? Pero por ejemplo, el tema de la marihuana, en Estados Unidos, de estar estigmatizada en determinados estados, en California desde hace unos años está legalizada y se ha convertido en una de las industrias más pujantes. Es decir, al final la gente va, consume tranquilamente en los bares, en sus casas, tal, y no se ha convertido en ningún problema de salud pública, porque al final yo creo que los temas de salud pública también van enraizados con el tema de la legalidad o la ilegalidad, ¿no? Cuando hay una industria al margen de la sociedad, eso hace también que se estigmatice y que encontremos también problemas de, bueno, pues de salud pública ligados también a esa estigmatización, ¿no? De dejar al margen de la ley y al margen de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un cauce, pero yo, más allá de todo eso, a mí de esta historia, más allá del tema de la droga y demás, me parece que ahí hay una historia, ahí hay un relato. A mí me parece que eso es muy cinematográfico, todo lo que está pasando, y ahí hay una película, una serie claramente, porque claro, conocemos lo que pasó, o sea, conocemos así muy por encima a David Amar, el judío, ¿no? Que me parece un personaje ya carismático, ¿no? Lo ves ahí en las fotos con sus pelillos, tal, no sé qué, pero más allá de eso, no sabemos lo que pasó antes, de dónde venía eso, por qué paran en Fuerteventura, porque parece que tiene toda la pinta que fue un aterrizaje de emergencia, que se vieron aquí, vieron un aeropuerto y dijeron aquí bajamos. Dejaron el avión ahí cargado y se largaron. Y a partir de ahí todo lo que pasó en los años posteriores, hasta que lo cazaron en la Embajada de México, ¿no? Quiero decir que ahí hay una serie de historias que yo no dudo que probablemente este personaje, una vez que esté en la cárcel,
se dedique a escribir un relato, que será o Sus no memorias, cierto, ¿no? pero escribir un relato, como han hecho muchos otros, tipo el Dion y esta gente, ¿no? Que luego contaban 1000 historias y probablemente lo acabaremos viendo en una pantalla, seguramente. Sobre todo si es consciente de que al final su figura genera tantos relatos y tantas leyendas, ¿no? En su Lo que pasa es que si contara el relato con pelos y señales, posiblemente no lo termine. No, pelos y señales no, pero se montará una historia edulcorada, y a ¿no? partir de ahí, en bueno, cualquier caso. Josécho, no sé si sabemos algunos de los detalles que apuntabas, Javier, en relación a por qué paraban en Fuerteventura. O no sé si hay más detalles. Hay más detalles. Hay detalles de que esta avioneta había parado ya en el aeropuerto de Arrecife y la información que teníamos en aquella época era que uno de estos fotógrafos que les gusta mucho la aviación y que van por aeropuertos sacando fotos ya había fotografiado esta avioneta en el aeropuerto de Guasimeta, ahora César Manrique, ¿no? Yo creo que era un modus operandi, ¿no? Canarias no creo que bajaran por casualidad. Las islas son base de este tipo de trasiegos y efectivamente, pues en este caso hubo un poco de suerte, ¿no? Suerte y miedo. Como dice Marcial, probablemente ocurrió algo en el vuelo, algo que les contrarió a estos narcotraficantes, porque no son sino narcotraficantes, o parte del engranaje del movimiento del narcotráfico, y salían corriendo. Esa parte anecdótica no quita que el debate, efectivamente, como habla Marcial o como habla Javier, el debate sobre cómo se lucha contra este estigma del siglo XX y del XXI, ¿no? Porque en el XIX no había tal estigma, ¿no? Las drogas no eran ilegales. Las drogas podían ser un poco alegales o podían estar mal vistas o no. El mismo Sigmund Freud pues usaba la cocaína, ¿no? Para escribir sus libros. ¿Los dentistas para anestesiar? Claro, y los laboratorios Merck, ¿no? Estaba comercializándose este producto para diferentes circunstancias. Y es verdad que ahora mismo el actual sistema y modelo no existe, pero yo creo que por intereses también. O sea, hay grandes fortunas creadas alrededor de esto y hay estados narcos que están financiándose a través de esto. Y es complicado, como dice Marcial, que esto o Naciones Unidas plantea una legislación conjunta para todos los países o no hay nada que hacer. ¿Legalización o no? Yo soy de los que piensa que en este caso sí, porque legalizar implica controlar, y controlar el modelo es mucho más sencillo. La cocaína o la heroína, que crean problemas no solo a los consumidores, víctimas finales de todo este asunto, sino a sus familias, pues podrían tener otro tipo de amparo, y el caso individual, cada persona que quiera caer en este pozo, pues podría caer con garantías, porque además se podría generar una plusvalía de los impuestos que se generan a través de este tipo de comercio, que podrían ayudar a este tipo de personas que acaban en este asunto. Pero es verdad que el debate es mucho más complejo, tiene muchas más aristas y al final uno no sabe si está diciendo tonterías, ¿no? Porque no sabemos el otro plano. No, pero por lo pronto, efectivamente, dar soluciones simplistas a temas complejos, como decía, sería pues, lo que se intentó ayer en el debate, en ese falso debate de la moción de censura. Pero, para empezar, hay un dato que llama la atención. Más del 80% de las personas que están en las cárceles están directa o indirectamente allí como consecuencia de la droga, por traficar o por robar para consumir, etc. Y por otra parte, si ahora salimos a la calle y tuviéramos la oportunidad de hacer control, evidentemente no por respeto a las personas, pero si tuviéramos ahora mismo la oportunidad de pasar control en cualquier lugar donde nos moviéramos, nos sorprendería el número de personas que de manera habitual tienen estos consumos. No, y más allá de esto, o sea, esa realidad. Hay estudios que se hacían en el Parlamento, en Westminster, en el Parlamento británico, en los baños del Parlamento, y habían restos de cocaína que se usaba habitualmente por los diputados, ¿no? Y en el Bundestag alemán, que no me extrañaría que, bueno, no veo yo al señor Tamame yendo al baño a hallarse ninguna cosa de estas, pero creo que efectivamente hay mucho más, hay un submundo que está más socializado en relación al tema de las drogas, oculto y demás. Bueno, lo vemos, el caso que está en el Candelero en Fuerteventura en estos días, ¿no? O sea, hay mucho vínculo con esta historia y efectivamente el uso está, no digo que generalizado, pero como dice Marcial, nos sorprenderíamos mucho. No sé, decía Westminster, hace bastantes legislaturas me abordó una consejera del Cabildo asombrada porque la tarde-noche anterior en el Pleno había ido al baño y estaba la puerta del baño de los hombres abierta y allí había dos consejeros compañeros de ella que salieron interrumpieron la sesión plenaria y allí estaban envasando cocaína. Con sus cosas. Por lo tanto, esto no justifica nada. No, evidentemente. Pero está aquí. Sí, y el problema es que los que acaban sufriéndolo con penas de cárcel y demás son las clases bajas, que son las que se encargan o de
Y sobre todo, el tema del consumo suele ser gente que consume otro tipo de drogas, tipo heroína y demás, que parecía que había desaparecido y ha vuelto con más fuerza que nunca. Bueno. Incluso en la base, la pasta base, tipo crack y demás, está ahora mismo la gente con la plata y demás. Pero no tanto como la cocaína, ¿eh? La cocaína es generalizada. La cocaína yo creo que está en determinado sector más generalizada. A la gente de clase media, media alta no la ves consumiendo heroína, ¿no? Es una droga que se ha quedado más para otro tipo. Y son los que acaban en las cárceles también por el tema de traficar para que otros de otras clases consuman, ¿no? Lo que da pena es cuando ves, por ejemplo, en un aeropuerto un mulero, un guineano, una persona efectivamente que está intentando salir del pozo de la pobreza y que lo cargan o se las come o va con maletas y al final cuando los ves dices, pobre diablo, ¿no? O sea, al final es simplemente cuando es algo, un trasiego mercantil para intentar eludir lo que digo, la pobreza. Cuando es algo que además, como decía Joséchu, en su momento era perfectamente legal y estaba medicalizado de alguna manera. Yo siempre me acuerdo la biografía de Keith Richards, Vida, que la recomiendo aquí, que es una lección de vida, además acaba cayendo muy bien el tipo, cuenta que en las giras de los 70 los Rolling Stones contrataban un médico que era el que le recetaba la cocaína de Merckx. Claro, y llevaba los botecitos y se la suministraba perfectamente controlada. Con la mayor calidad. Sí, con la mayor calidad y la llevaba un médico contratado. Yo creo que Keith Richards no sería ejemplo porque llegó a decir que se esnifó las cenizas del padre. O sea, eso fue una butada. Básicamente no sería buen ejemplo para nadie. No sé, también tienen la sensación, porque pasa muchas veces en muchos relatos relacionados, como hablábamos aquí, de artistas y figuras de renombre, que la droga a veces llega a un punto de romantizarse, ¿no? Bueno, si está pegada a figuras que han sido muy reconocidas o prestigiosas, bueno, es que esta persona consumía. Parece que en algunos relatos, o sobre todo en el cine, en el mundo de la literatura, se romantiza a veces incluso. Más que romantizarse, yo creo que en los años 60, 70, 80 igual sí, pero a partir de determinado momento la droga, todo este tipo de drogas lúdicas, como puede ser la cocaína y demás, ha quedado como algo así, pero ahora sí que está habiendo un problema y también medicalizado con el tema de los opiáceos en Estados Unidos, con el tema de los calmantes, que va un poco ligado a lo que decíamos el otro día de los ansiolíticos y demás. Gente que a lo mejor tiene dolores de espalda y tal, les dan calmantes a lo bestia y esto produce adicciones, ¿no? Y Michael Jackson, por ejemplo, Tom Petty, fallecieron de esto, ¿no? De sobredosis de este tipo de barbitúricos. Prince también, ¿no? Quiero decir que al final algo medicalizado también se puede convertir en un peligro porque es adictivo. Entonces todo esto hay que hilarlo muy fino al final. Porque ese problema de salud pública que tenemos al margen de la ley se podría convertir también en un problema de salud pública. Por eso, no, es lo que decía también Marcial, que efectivamente son muchas aristas las que hay en este problema y no tiene solución sencilla, ¿no? En cuanto a lo que dice el compañero Cristian, efectivamente, esa figura no romántica, sino esa figura del perdedor, ¿no? De los años 80, la movida madrileña, o sea, ese salto, son dos cuestiones en dos relatos distintos, ese ¿no? salto al vacío, ¿no? Ese romanticismo con el perdedor. Entonces, pues, en fin, eran carreras cortas y meteóricas, deja un bonito cadáver, ¿no? O sea, que está asociado al mundo del rock and roll. Justamente lo contrario, la cara opuesta a ese romanticismo la estamos viviendo ahora y solo apuntarlo. La relación con un hecho que está emergiendo poco a poco como realidad y que no se está valorando todavía suficientemente, el tema de la salud mental colectiva. Claro. En eso el COVID además aceleró los procesos. Estamos en una situación en la que las cifras que antes se tenían como media de una sociedad como la nuestra, llamémosla avanzada, el porcentaje de personas con dificultades, diríamos, que habría que actuar de salud mental, hoy se ha incrementado exponencialmente. La relación drogas, salud mental, drogas, cualquier tipo de droga, incluyendo el alcohol evidentemente, la relación droga-salud mental no hace sino multiplicar el problema y por tanto estamos en el horizonte de un asunto de salud pública muy serio que va a cambiar los sistemas de salud pública porque va a introducir, pero como elefante en una gallardería, todo lo que tiene que ver con el cuidado, la prevención, el cuidado y la curación, o por lo menos el mantenimiento de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental, que podemos ser cualquiera, que esto no es exclusivo de ningún sector, y por tanto esto no hace sino agravar ese efecto catarsis que tienen las drogas cuando hay un problema de fondo de salud mental y lo que hacen es hacerlo emerger, hacerlo saltar,
todo ese es un mundo del que se va a hablar y mucho, y se va a actuar y mucho, creo que afortunadamente, porque se está empezando a ser consciente. Sí, y además, Marcial, apuntalando lo que dices, el uso, abuso de drogas, enfermedades como las esquizofrenias, etcétera, ¿no? Pero también están vinculadas a este mundo en soledad que se está viviendo ahora de los jóvenes y no tan jóvenes, que esta droga que antes era lúdica para a lo mejor salir, ir a la calle, irse a una discoteca, se hace consumo más introspectivo y va fomentando este tipo de filias, fobias que al final hacen que las personas acaben con un problema gordo, ¿no? El mismo cannabis efectivamente potencia determinados tipos de esquizofrenia, aunque, en fin, todos digamos que es una droga blanda, pero que crea un problema. Y el alcohol, por supuesto, que es una droga legal, que sigue siendo una droga. No sé, veía ayer, no sé si veían el programa de Ignatius con Évole, y él hablaba de ese gran drama que es el alcohol, que hasta que no eres consciente, un alcohólico, ¿no? Me refiero, no el que usa el alcohol en determinadas circunstancias sociales, que esa podría ser la línea del resto de drogas, usar las drogas en circunstancias sociales lúdicas, pero con ese tipo de control, que no sé si se llegaría, ¿no? Porque, por ejemplo, la heroína parece bastante más adictiva que el alcohol y en ese sentido puede ser mucho más dañina, en fin. A lo del principio, o sea, muchas aristas y muy complicado, y no estamos aquí, yo por lo menos no estoy en capacidad de dar una opinión concreta. Otro elemento que también comentabas, y bueno, lo analizaremos en otro momento también, que influye de alguna manera, es el tema de la soledad. El otro día salía un dato estremecedor en el país, hacían una encuesta, el 77% de los españoles considera la soledad no deseada, evidentemente, un problema de salud pública y un problema social, ¿no? Y que bueno, al final también se va... La soledad, el estrés, la competitividad excesiva que exige a personas estar permanentemente por encima de sus posibilidades y tener periodos de relax que son imprescindibles para un equilibrio emocional elemental. Todo eso confluye, es un modelo de vida que con relativa facilidad lleva a tirar de lo que podrían ser, pues incluso le decías antes, el alcohol, la copita. Ya la copita con los amigos es algo que, si se mantiene en ese control, puede ser algo magnífico, es algo social, es algo que nos vincula, no es el sentido, pero bueno, nos ayuda. De eso a la persona, el otro extremo, la persona sola, delante de la copa, bebiendo de manera compulsiva. Ya denota otro en ese mundo hay mucho en lo que avanzar, y desde luego lo primero es afrontar, mirar de frente a una realidad que aquí está. Javier, última reflexión. Sí, no, y que muchas veces el alcohol o otro tipo de drogas, incluso ansiolíticos y demás, lo único que hacen es aplazar los problemas, ¿no? Lo único que lo puede solucionar al final es una terapia o la ayuda de la gente que tienes alrededor. Eso es lo que da, y cambiar hábitos, ¿no? y conductas de vida, ¿no? y sociales. El resto de cosas simplemente aplazan problemas y los dejan ahí, incluso los agravan, ¿no? Entonces, al final, es muy necesario lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Que se amplíe también esas plantillas de psicólogos y terapeutas en la seguridad social, ¿no? Porque hace mucha falta. Eso es imprescindible, José. No, en ese sentido yo tampoco quiero alargarme mucho más en esto, porque hay más cosas, pero efectivamente puede dar la impresión de que en los últimos tiempos estemos creando una sociedad que no afronte los problemas como se afrontaban hace 50, 60, 70 años. El problema es la máxima de la vida, los problemas están en la vida y los problemas hay que atacarlos y solucionarlos. Cuando no se solucionan empiezan a crear rémoras vitales y cargas existenciales, ¿no? Y en ese sentido me da la sensación de que puede ser que en una manera de criar a los hijos en los últimos 20 años mucha de la psicología haya ido en ese sentido, no cargar, vamos a arreglar, y la gente esté un poco más... Esa burbuja de cristal que se suele comentar. Un poco más débil mentalmente para afrontar problemas que puede llevar a esas otras patologías, la soledad, la drogadicción, en fin, no sé si por ahí... Ahí entra otro debate que ahora mismo está en marcha. Llaman a la generación joven la generación Peter Pan, la que se niega a madurar, pero además esa misma generación va a ser la primera en la historia de la humanidad, está siendo la primera en la historia de la humanidad, que vive peor que sus padres y sus madres. Es decir, esa situación, efectivamente... Pero es que además vive peor que sus padres, pero no tiene una visión lineal de una vida. Quiero decir, el otro día lo hablaba con un profesor de instituto y lo comentamos aquí, que es que
muchachos del instituto, muchos, no todos, por Bueno, supuesto. yo no sé si decir muchos, es decir, yo me niego a pensar que esas sean las líneas generalizadas. Muchos me decía este señor, o sea, no digo todos, porque es verdad que la sociedad en Fuerteventura es una sociedad un poco diferente al resto de los sitios, hay mucha gente de fuera, en fin, se está estructurando un modelo social que no era el de hace 15 años, y muchos hablan de que ellos, su visión del trabajo es vivir con los planes de empleo del Cabildo e intentar ir escapando con determinadas pagas que dan las instituciones. El modelo capitalista está moviéndose hacia un sitio en el que prefiere borregos, o personas a los que incrustar socialmente con pagas o con maneras y no ver los problemas de fondo de lo que es una vida, ¿no? Entonces puede ser lo que diga Marcial, o sea, por primera vez podemos tener una generación Peter Pan que pueda tener 50 años y siga pensando en que bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Y la vida se acaba, ¿eh? Yo ayer tuve una experiencia acudiendo a un instituto al que me invitaron a dar una charla y tal, y bueno... ¿Viste inquietudes? Además, era voluntaria la asistencia, ¿no? Dijeron, simplemente anunciaron que iba a ir alguien a hablar, alguien que había estudiado realización de cine y televisión y tal, y iba a explicarles un poquillo, bueno, pues el mundo audiovisual y se llenó. Habría como 50 60 chavales súper interesados en todo el mundo audiovisual y demás, que preguntaban, hacían constantes preguntas de, bueno, y yo cuando salga al instituto, ¿qué puedo hacer para seguir esta carrera? Tal. Que al final dices, oye, sí que hay gente al final que quiere hacer cosas, no solo quieren estar en planes de empleo de... Claro. La gente joven es tan estupenda como nosotros, estamos hablando del escenario, de lo que creo que se refiere José Yu, el escenario creado que... pues a lo mejor no resalta suficientemente la dureza que tiene que acompañar a los procesos educativos. La educación tiene que ser dura porque al final lo principal de cuando tenemos la etapa de nuestra vida en la que nos educamos es que nos aporten herramientas para enfrentar la vida, que es dura, que tiene momentos muy fáciles, pero tiene momentos muy duros. Y si no tenemos esas herramientas, entonces sencillamente es ese contexto el que hay que reforzar, pero que los chicos y las chicas son estupendos como los de la generación nuestra y las anteriores, por supuesto que sí. Puede ser que se haya dado un cambio generacional y sobre todo afianzado después de la pandemia, en el que todo este mundo audiovisual que viene, que es el lenguaje de los jóvenes, telefonías, etcétera, y plataformas, la generación que ahora mismo está llevando las riendas del poder económico y social en islas como Fuerteventura, en el resto de Estados, no hemos sabido darle ese paso, ¿no? Para que efectivamente si los jóvenes, 100 jóvenes van a hablar de este tipo de herramientas y al final se encuentran con que sus salidas laborales son o en el Hotel Tres Islas o irse al sur a trabajar de camarero, pues efectivamente puede que haya un vacío existencial ahí que entiendo se corregirá porque el mismo mercado corrige estas cosas, ¿no? Y las políticas públicas. Las políticas públicas han transmitido un mensaje demasiado persistente de que no te preocupes, que te vamos a resolver la vida. No, las instituciones no están para eso. Las instituciones están para dar servicios públicos, para liderar los procesos colectivos, pero el empleo hay que trabajárselo, hay que buscarlo, hay que formarse, hay que estar permanentemente formándose, y esa es la realidad. No verla es engañarse y es engañar a las personas, y colectivamente se hace demasiado. Bueno, pues con estas reflexiones nos quedamos, continuamos avanzando, cambiamos ahora de tercio para analizar la situación en el Cabildo Insular de Fuerteventura, situación que parece se está enquistando en los últimos días con ese requerimiento de la delegación del Gobierno al Cabildo presidido por Sergio Lloret, y bueno, pues que ahora vamos a analizar sobre esta mesa. Polémica en el Cabildo de Fuerteventura. Tras el requerimiento de la delegación del Gobierno, el organismo da un plazo de un mes para revocar los acuerdos tomados en Consejo Insular con 2 miembros, una situación que obligaría a remontarse al pasado 22 de diciembre. Ayer lunes se daba a conocer ese informe y se desencadenaban las primeras reacciones. El presidente Lloret confirmaba que lo había remitido a los servicios jurídicos de la corporación. Por su parte, la candidata de Coalición Canaria al Cabildo, Lola García, aseguraba que ya había advertido desde el principio de esta irregularidad. Lo que hay es un requerimiento por parte de la delegación de Gobierno que contestaremos con el fundamento y la opinión jurídica que tienen los servicios de la institución insular. No es el primer requerimiento que tenemos de otras administraciones, lo hemos tenido otras veces, y hemos contestado formalmente con la opinión que tienen los servicios de la institución insular. Bueno, nosotros desde diciembre, desde que se quedó el gobierno formado por un dúo, por 2 personas, ya advertíamos al señor Lloret que los acuerdos del Consejo de Gobierno se estaban produciendo, eran ilegales, y por lo tanto que se tomaran las medidas. Hoy vemos
que después de haber presentado un escrito tanto a Función Pública del Gobierno de Canarias como a la delegación del Gobierno desde enero, por fin le contestan y le dicen que tienen un mes para declarar nulos de pleno derecho pues todos esos acuerdos desde el 30 de diciembre. Bueno, un mes es el plazo que le da en principio delegación del Gobierno al Cabildo de Fuerteventura. Yo me pregunto, todos nos preguntamos, Marcial, ¿qué implicaciones reales tiene este requerimiento que algunos han dicho que es vinculante, otros dicen que no es vinculante? ¿Qué es lo que ocurre? En el ámbito jurídico es discutible, sin duda, tendrá recorrido. En el peor de los escenarios tendría nulidad, porque no está hablando la delegación de gobierno de anulabilidad, que es subsanable, sino de nulidad absoluta, o sea, como si no hubieran existido. Por tanto, en el peor de los escenarios supondría indemnizaciones millonarias, que alguien decía, después de la rebaja del delito de malversación no implicaría responsabilidad, porque no han tenido enriquecimiento personal para quienes han tomado estas, diríamos, dudosas decisiones, vamos a dejarlo ahí en el ámbito jurídico, pero desde luego lo triste es que una legislatura que ha sido un continuo desafuero, esto ha sido un disparate continuo, termine de esta manera, termine hablándose de Fuerteventura y del Cabildo, o por el otro asunto, o porque te preguntan, pero es verdad que en Fuerteventura, te preguntan, pero es verdad que en Fuerteventura hay 21 en la oposición y 2 gobernando. Digo, hombre, no es exactamente así, hay 2 gobernando, 7 haciéndoles un poco, dándoles calor, y los demás en la oposición, pero bueno, nadie lo entiende. Esto es una locura. Se está hablando, es noticia el Cabildo, no por lo, y lo intentan, no por lo positivo, sino por todo este enredo continuo, que por tanto pues, es muy triste. El ya ante un requerimiento manifestarse diciendo aquí no ha pasado nada, nos revela el nivel de responsabilidad de quienes están al frente de una institución de la importancia del Cabildo, que tiene en sus manos el liderazgo de una isla con necesidad imperiosa, no ya solo de dar respuesta al día a día, al agua, que es un dramón, y a todos estos asuntos, sino de planificar un futuro que se está perdiendo el tren, que esta isla lideraba y ahora mismo está a la cola. Por tanto, lo único es reprochar a todas las fuerzas políticas, todas, incluyendo de la que soy parte, que son responsables de esta situación, unos más que otros, pero son responsables, y desear y pedirles que pase este tiempo cuanto antes, que una vez que pase este tiempo cuanto antes, que después del 28 de mayo un acuerdo entre fuerzas políticas mayoritarias estabilice ese Cabildo y la política con mayúsculas, que es responder a las necesidades y a las oportunidades que la gente plantea, pase a ocupar, pase a olvidarse de esto. Yo me pongo a recordar cómo era el tiempo en el que uno estaba en responsabilidades de gobierno y desde luego había problemas, había que debatir, pero hablábamos de lo que a la gente le importa. No nos ocupaba ni un minuto este asunto. Por tanto, este deterioro institucional, este desprestigio de la institución, de la primera institución de la isla, de la institución más querida y más señera de Canarias, no puede seguir ni un minuto más porque nos avergüenza a todas las personas que tenemos sentido común. De hecho, ayer hablábamos, Marcial, en esta mesa del show que muchas veces se pone sobre la mesa, lo estamos viendo en cierta medida en ese debate de la moción de censura en el Congreso de los Diputados, y que también parece que se está trasladando a la política insular, el show, bueno, y de la judicialización y de la espectacularización de la política. Efectivamente, y esto, como decíamos el otro día, desde luego está llevando a mucha gente a decir todos son iguales. La política, y no es cierto porque hay gente responsable y gente que quiere y se deja la piel y se deja incluso su tiempo de ocio y de familia por el interés general. Y luego, por lo que decíamos el otro día, a las listas me remito, ya es cada vez más difícil encontrar personas que uno diga, bien, con estas personas se puede tirar para adelante. José Chu, un Lloret que decía también el otro día, bueno, pues que a lo mejor en tono un poco más jocoso, que quizá a lo mejor acababan hasta sentando cátedra, que imagino se refería a sentar jurisprudencia sobre el tema, y que ayer justo nos decía Tero Brito que es que todavía no la hay, ¿no? Que por eso no se puede establecer qué es lo que va a pasar. Ellos en el informe inicial que piden a
a una de las representantes públicas, a una de las funcionarias del Cabildo que hace un informe. Parece ser que alegan que hay dos procesos parecidos en Sevilla y en no sé dónde, en los que efectivamente sí hay quórum con una mayoría de 2 en un consejo de gobierno, no sé de qué tipo de organismo, no sé si hablan de diputación provincial o de qué, ¿no? Pero perdona, José, parece que ya la letra chica empieza a aparecer y en esa presunta jurisprudencia el reglamento de organización correspondiente viene a decir que sí es posible. Que sí es posible. Por tanto... Sí, hay diferencia. Yo no digo que sea coherente o no, o sea, efectivamente a mí lo que me parece que esto es muy desagradable, por no decir otras palabras un poco más burdas, pero lo hago extensivo a lo que está ocurriendo hoy en el Congreso de los Diputados. Los políticos quieren hablar de ellos mismos. Están continuamente hablando de ellos mismos. O sea, el señor Lloret habla de sí mismo, la señora García habla de sí misma, el señor Acosta habla de sí mismo, todos hablan de sí mismos y nadie está hablando, como dice Marcial, de lo que significa la función pública o para qué se presenta alguien y con un programa para intentar solucionar los problemas de los ciudadanos. A la izquierda, a la derecha, al centro, al oeste o a donde quieran ir, ¿no? Y los ciudadanos deciden en función de los programas qué es lo que más le conviene a la isla de Fuerteventura. Ahora mismo nadie habla de eso. Habla de si este es mejor, si el otro es peor, y estamos metidos todos, además nos están haciendo partícipes de esta dinámica, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy en el seno de la democracia en el Estado español es lo mismo. O sea, Pedro Sánchez habla de sí mismo, Yolanda Díaz habla de sí misma, el señor Tamames al final es un florero que ha puesto ahí a Abascal para hablar de sí mismo, y Feijóo no habla de sí mismo porque como habla le cortan el cogote, ¿no? Quiero decir, él necesita no hablar de sí mismo para ser él mismo, ¿no? La política se está convirtiendo en eso, en gente que habla de sí misma todo el rato para intentar hacernos ver, pues en realidad no sé qué camino, porque los caminos casi siempre son todos parecidos. O sea, en el Cabildo de Fuerteventura no creo que haya muchas diferencias si gobierna unos u otros, porque las necesidades son las que son. Lo importante es acometer las necesidades. Yo creo que la política de espectáculo que inauguró Donald Trump hace, 2 legislaturas es lo que está imperando ahora mismo y la gente se guía más por lo que digan de él en Facebook, en una tarde de una señora que está molesta con el mundo y suelte su diatriba, ¿no? Y al final esto, pues no hay liderazgo, no hay partidos con listas consistentes y no sabemos a dónde mirar y al final, ¿quién triunfa en este hecatombe? Pues los populismos y las sinrazones políticas, ¿no? Y estamos en esa fase. Yo echo de menos liderazgos, echo de menos gente que no salga en un micro a hablar mal del de al lado, sino a decir que de bueno puede hacer por todos nosotros. Javier, no sé qué te parece que puede hacer la política para dejar de mirarse a sí misma. Bueno, dejar de dar estos espectáculos tan lamentables como los que están Eso dando. por lo pronto, ¿no? Quiero decir, que yo entiendo que dentro de 2 meses hay elecciones y cada uno intenta arrimar el ajo a su sardina, ¿no? Pero llevamos 4 años así, ¿eh? Sí, pero ahora parece que se está intensificando por todos estos asuntos. Yo lo que creo es que se les ha olvidado a todos, que es lo estaba diciendo Josécho ahora, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Lo importante es que están en un cargo en el que la ciudadanía los ha puesto para que intenten tratar los asuntos que atañen a Fuerteventura. Yo creo que Fuerteventura se han olvidado todos. Ahora están intentando judicializar decisiones tomadas en un órgano de gobierno que no se sabe si es 2, 3, eso será cosa de los jueces, pero al final lo que estás poniendo en peligro son medidas que se están tomando para mejorar, en principio, el funcionamiento de la isla. Si tú estás poniendo en peligro eso a cambio de que te dé un cierto rédito político, ¿no? Porque no estás de acuerdo en, no sé si son 2, el otro que sí, que son 2. Eso a la ciudadanía le da lo mismo. Y esta gente responsable cobra su sueldo para solucionar esos problemas de Fuerteventura. No para ver, no, es que a mí me parece que son 2, yo me he ido al consejo, ahora sois 3. No tiene demasiado sentido y la gente no lo entiende. Y creo que todo este lío lo que va a llevar es un poco a ese voto populista, ¿no? Que dice Josécho que se instauró con Donald Trump, ¿no? Ese voto de, pues mira, este que es el más políticamente incorrecto es el que debía votar, ¿no? Y ojito por dónde pueden ir los tiros, porque yo ya no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, que me encuentro gente que me dice, mira, yo le voy a votar a esto porque tal. Y eso puede ser un arma arrojadiza que están intentando usar y que se les puede volver en contra alguna. La crispación al final, ¿no? Que también se traslada. Sí, ciertamente, todos estos elementos de última hora de legislatura, en una legislatura, como decimos, atípica por completo, hacen que cualquier encuesta sea una simple aproximación. Nadie sabe lo que va a ocurrir, nadie sabe qué factura le va a pasar, especialmente al PSOE, el caso mediador, porque puede producir el efecto contrario. Nadie sabe
qué puede ocurrir en Fuerteventura, qué efecto puede producir esta situación absolutamente anómala, atípica, casi kafkiana que está produciéndose en el Cabildo, porque puede salir por cualquier sitio. Por tanto, además, decía José muy bien, hoy está todavía de moda y continúa estándolo desde hace años la antipolítica, que es otra forma de hacer política que oferta además el populismo soluciones simples a problemas complejos, con lo cual es un engaño, pero un engaño en el que pica a mucha gente que no tiene por qué estar en esta historia, no tiene por qué estar, porque tiene bastantes problemas en el día a día, como para encima estarse ocupando de dirimir quién o qué es mejor. Por tanto, malos tiempos para la poesía, malos tiempos para la política. Ayer, en una entrevista de radio a nivel canario, me preguntaban por el caso Mediador y distinguía entre el Partido Socialista y los que están implicados en el caso Mediador, y me lo volvieron a preguntar 2 veces más porque no se creían que yo, siendo militante de Coalición Canaria, defendiera la honradez de la mayoría de los miembros del Partido Socialista. Digo, por supuesto. Entonces lo que llama la atención es que, valga la redundancia, llame la atención que digamos lo que cualquier ciudadano se da cuenta, y es que en todas las familias, en todos los partidos hay gente magnífica y gente... Cuando hemos llegado a este punto, algo debemos parar y decir, vamos a empezar de nuevo, esto no puede ser. Trabajar la tensión, ¿no? También parece que al final es obligación política. En ese sentido, ayer leía yo esta mañana que ayer estaba el Navarro Tacoronte en las puertas del Parlamento intentando increpar a no se sabe quién, todo esto apuntalado por el periodista que le acompaña y le asesora de todas estas circunstancias. Que hay uno solo, porque a mí me parece que hay más de uno. Hay uno importante. Pero hay uno especialmente. Sí. Y yo creo que todo este espectáculo mediático que está dando, me da a mí que va a escribir un libro entre el Tacoronte y el judío, seguramente, no digo que estén imbricados, pero probablemente entre los dos puedan haber una buena serie. La segunda temporada podría ir por ahí, ¿no? Con respecto a lo que estábamos diciendo de la campaña y demás, yo quería poner una hipótesis sobre la mesa. ¿Os imagináis que una vez que Sergio Lloret cesa a los consejeros de coalición, los del Partido Popular no se hubieran movido del sitio, todo se hubiera quedado en calma y tal? Probablemente Sergio Lloret ahora mismo a estas alturas nadie estaría pensando en él como alguien capaz de mejorar el resultado y tal, porque no tenía ese protagonismo, ¿verdad? Que toda esta situación le ha dado un protagonismo exacerbado. Eso lo vamos a dejar para la tercera temporada. Es brutal. Porque cualquiera sabe qué guión puede sacar de ahí. Todo el ruido que están generando los otros partidos con todo esto le está haciendo... Un capítulo igual en la serie de Pedro Sánchez podría llevarse también. Desde luego, sí, como estrategia lo está situando en el foco, efectivamente. En el foco está situado. Todavía. Ahora, que sea bueno o malo es lo que comenta Marcial. Claro. ¿Quién sabe qué? Pero, yo creo que hay electores incluso que a última hora estarán mirando las dos fotos y diciendo... Pero tiene el foco. De la otra manera igual no lo habría tenido. No, obvio. Sí, que hablen de uno, aunque sea... Pero por supuesto. Eso lo tiene. Eso lo han conseguido. Pero es parte de la estrategia. O sea, cuando Sergio Lloret cesa a todos los consejeros de Coalición Canaria, la estrategia va en esta línea. O sea, él tiene que quitarse a su principal competidor del órgano de gobierno máximo de la isla de Fuerteventura, aparte de que hubieran o no contradicciones en cuanto a comprarla cerquita o no comprarla cerquita, ¿no? Yo creo que esto no es casualidad, esto es fruto de las estrategias de algunas mentes pensantes que todos tenemos en mente que de alguna forma pues les gusta este trasiego político y a río revuelto ganancia de... Esas mentes pensantes que sabemos quiénes son, juegan al límite, siempre lo han hecho. Y desde luego... Pero tienen una oportunidad, ¿eh? En este caso no la hubieran tenido de otra forma. Claro, o sea, esto es todo buscar eso. Tranquilo. Pero no olvidemos lo principal, Sí, claro. Coalición Canaria, autocrítica, el Partido Popular y el Partido Socialista son los responsables, en cada cual en su parte, de haber engendrado este monstruo desde el punto de vista político. No estamos hablando, por supuesto... Si haces una reflexión de la cronología de los hechos, Unidos por Betancuria es responsable, porque se niega a que sea Lola García. El Partido Socialista es responsable. Nueva Canarias es responsable. Los que se han ido a Nueva Canarias y han ido a AMF son responsables. Los que se han ido de Nueva Canarias al Partido Socialista son responsables. Toda la clase política de Fuerteventura es responsable de lo que está pasando. Completamente de acuerdo, pero insisto en los tres, porque son los que tienen una mayor obvio, claro. Porque son además los que tienen que estar retados a solucionarlo después del 28 de mayo, porque si esto se repite una legislatura más,
Fuerteventura no es que quede en el tren de colas, que desciende no a segunda, desciende a regionales. ¿No? Bueno, seguimos poniendo elementos e ingredientes en la coctelera que al final, bueno, pues acaba pues teniendo todo sentido entre sí, porque en Antigua, también en Túnez, están bueno, reproduciéndose las quejas, las denuncias vecinales en relación a los servicios de guagua, y bueno, pues que no deja de ser otra cuestión que mientras el Cabildo de Fuerteventura siga en disputa, bueno, pues los vecinos y vecinas de la isla no van a haber resuelto. Y en Antigua continúa la preocupación por la falta de marquesinas en las paradas de guagua. El consistorio ha denunciado que el Cabildo siga manteniendo el 90% de los espacios para esperar el transporte público sin techo. Además, se señala que Costa de Antigua no dispone ni siquiera de una parada segura y señalizada en la zona comercial con mayor actividad. El ayuntamiento solicita a la Corporación Insular que incluya más áreas cubiertas en los proyectos de la carretera FV2, una situación que el alcalde Matías Peña califica de vergonzosa y tercermundista y que vienen denunciando desde hace años. Una situación que comentan se viene reproduciendo y denunciando Marcial desde hace años, pero que entiendo ahora también se pone más sobre el foco, entendiendo que quedan menos de 2 meses para las elecciones y que la gente dirá, bueno, que sí, que muy bien que se sigan peleando, pero los problemas reales hay que solucionar. Claro, Matías Peña, desde luego, no es de los que se callan las cosas que oye decir, de las que oye quejarse a sus vecinos, pero el transporte en general, estratégico absolutamente en una isla como Fuerteventura, que además ahora, como consecuencia de una reciente conquista de Coalición Canaria, es gratuito por lo menos en el interurbano, por tanto que sería una oportunidad de oro para facilitar la vida a la gente en primer lugar, en segundo lugar para descarbonizar, es decir, quitar contaminación para hacer que el tráfico sea más fluido. Yo esta mañana pues sencillamente de Fabelo al centro ya tardé sus 10 minutillos, cosa que aquí antes nos parecería imposible y que parece propio de grandes ciudades. O sea, esa gran oportunidad, resulta que lo que tenemos son pues un transporte con guaguas que no en todos los casos están a la altura de los tiempos. Lo que tenemos es quejas de personas que van a trabajar y que llegan tarde porque pasa la guagua y pasa llena y por tanto continúa, porque el chofer es responsable, no va a seguir sobrecargando una guagua que tiene un aforo absolutamente establecido por razones de seguridad. Marquesinas, esta es una queja que desde luego hay que ponerse en la piel de un trabajador o trabajadora que va de madrugada a ponerse a esperar la guagua, o de chiquillos y chiquillas que van para el colegio, los peletes que hacen en el centro de esta isla. O la solajera incluso en verano. Bueno, pues, efectivamente, o pelete o solajera, pero es que a las 6, 7 de la mañana, a las 5 incluso recuerdo un caso en Puyenta, la tarosada, la temperatura puede estar y la sensación térmica puede estar muy por debajo de 10 grados. Por tanto, pero parecen además cosas elementales. Ahora bien, para hacer esto, para hacer las cosas bien hace falta una planificación. Habría que estar ya teniendo claro dónde, qué paradas, toda esa planificación. Habría que ver qué tipo de guaguas, qué frecuencias, qué recorridos, para luego, con esa planificación, hacer un pliego técnico. Fíjense todos los pasos que quedan. Un pliego técnico para sacar a concurso la redacción del pliego definitivo, para sacar a concurso luego el contrato programa. Es decir, que los problemas que ahora se están detectando, salvo una chapucilla que se puede improvisar, no tienen solución a años vista, porque ya en la administración no se manda una cuadrilla y hágamelo para mañana, no. Ahora hay que hacer todos estos procesos. Por tanto, esta es una consecuencia de lo que decía José Yo antes, de estar mirándose la tripa, hablando como si en la calle, como un grupo de políticos que estuviera hablando aquí y la gente protestando en la calle. Es algo que están equivocados seguro, que aquí estamos hablando de lo importante. Ese no hacer política con mayúsculas tiene consecuencias como estas, bueno, en este ámbito y en muchos otros, pero desde luego, junto con el agua, pocos tan estratégicos como este que afectan a miles y miles de personas y que le complican la vida de manera decisiva. Por ponerle un poco de cara también al problema, que muchas veces hace falta, como anécdota, el domingo justo cogía una guagua de Corralejo a Puerto del Rosario, la cogía en el muelle de Corralejo, que al final al ser la primera parada no hay problema, pero evidentemente, bueno, pues muchísima gente con los pocos horarios que hay, demasiado saturadas las guaguas, llega un momento en el que la gente solicita subirse, el conductor en el ejercicio de su responsabilidad no puede dejar acceder a más gente del aforo que se permite.
Pasa que llega un punto en el que la crispación de la gente al final se vuelca, lógicamente, con el trabajador que trabaja, nunca mejor dicho, de cara al público. Pasa muchísimas veces, una pequeña trifulca entre una señora que iba a trabajar y que tenía que esperar casi una hora que pasara la siguiente guagua porque el aforo estaba completo. Y claro, el conductor la instaba que fuera al cabildo, a la puerta, y a manifestarse y a solicitar las quejas y lo que ella necesitara, porque al final los trabajadores públicos no son responsables de lo que ocurre. Y la señora decía, sí, yo ya he ido, pero es que pasa lo que pasa. Y sigue ocurriendo, no le ponen solución, y al final esos son los problemas reales de la gente, ¿no? Fue al Cabildo y se encontró que la persona responsable de la Consejería de Transporte era responsable de 13 o 14 áreas, por tanto... No y se le quitaron las ganas a la pobre señora, claro. Entonces, entiendo, Javier, bueno, que al final estos problemas reales de la gente se deben poner por encima de las disputas políticas. Sí, yo entiendo que hace falta, como decía Marcial, una planificación importante y seria de lo que es el transporte público en la isla. Hace falta además ahondar en toda la parte de transporte en vehículos eléctricos. Yo entiendo que una isla como Fuerteventura, que tuviese guaguas eléctricas o incluso carriles enormes para este tipo de patines eléctricos y cosas de este tipo, que se podría hacer perfectamente, sería perfecto para una isla, ya digo, en la que mucha gente no tiene posibilidad de acceder a un coche, ¿no? A un coche en propiedad. Cada vez somos más gente en la isla, eso también hay que tenerlo en cuenta, y a día de hoy el transporte público está infradimensionado. Entonces, hace falta que se haga un estudio serio y que se planteen todo ese tipo de alternativas para, bueno, si no podemos tener, que obviamente de cara a la contaminación, tener muchas guaguas contaminantes, guaguas de combustible fósil, pero a lo mejor una vía sería el tema de las guaguas eléctricas con una mayor frecuencia, ¿verdad? Que bueno, que de alguna manera descongestionarían bastante todo lo que es el asunto del transporte de personas. Pero luego tampoco termina de apostarse del todo por las energías limpias, porque surgen disputas, surgen cuestiones. Pero eso al final, queramos o no pasar por el aro, vamos a tener que pasar por el tema de las energías limpias, no hay otra. Osechu, ¿qué pasa con el transporte? No, este debate yo creo que es un debate que se va a ir amplificando con los tiempos, porque efectivamente, como comentaba Marcial Morales, la gratuidad del acceso ha amplificado el problema. El problema no era tan real porque hasta hace nada quien viajaba en guagua eran los turistas y trabajadores que no tenían acceso a un automóvil, por tanto, gente de un nivel que entra dentro casi de la precariedad, ¿no? Porque en Fuerteventura todos sabemos que todo el mundo tiene un coche o dos coches en casa o tres. El político fija sus intenciones, como hablábamos antes, en su propio salvamento, y el electorado al que se dirige es esa otra masa que vive un poco en clase media, un poco más cómoda. Ahora estamos viendo que el uso del transporte público se ha amplificado con estas circunstancias y ahora sí genera un problema gordo. Y lo que sí hay es falta de altura política, efectivamente, para trabajar el transporte público en una isla que debería de ser una de las joyas de la corona, porque es muy sencillo si hubiera transporte público de calidad para que todo el mundo pudiera moverse, porque básicamente ocurre en ciudades europeas. No sé, yo de joven en Colonia, en Alemania, te montabas en un tranvía y ibas a donde querías y no necesitabas un coche para nada, en todo caso una bicicleta. Puedes ir con la bicicleta en el transporte público, incluso puedes llevar a tu perro. Aquí todos son cortapisas, no puedes llevar al perro, no puedes llevar la bicicleta. No hay una lógica estructurada en torno al transporte público y es una de las grandes soluciones en Canarias. Fuerteventura todavía tenemos algún espacio para movernos, pero vaya usted a subir a la laguna en una hora punta o muévase por Gran Canaria. El transporte público es la solución de Canarias y no se está mirando porque básicamente lo que decíamos, no hay altura de miras, no hay liderazgo en relación a estas cuestiones. Y en la otra cara de la moneda, una es la planificación y otra es ponerse en la piel de. Claro. Yo siempre hice el ejercicio y recuerdo en el caso del Cabildo de coger el transporte público a las 6 de la mañana en Morrojable un día, en las playitas otro día también de madrugada y escuchar a la población, aguantar por supuesto unas rociadas bien dadas, porque cuando se tiene razón pues hay que decirla, y cuando la otra parte tiene razón hay que escucharla, y posiblemente de esto que estamos hablando, quienes tienen responsabilidad política en el transporte en la isla no se hayan subido todavía nunca a una guagua de transporte público. Pero en esa época, Marcial, era otro modelo. Es lo que te digo, es previo a la pandemia, previo a todas estas circunstancias que han venido y que ahora uno es más consciente de la importancia del transporte. Hablábamos de transporte público hace 5 años en los medios de comunicación, sí, pero de otra manera.
era un problema, Sin duda, sin pero duda. era otro problema. Ahora hay otro. Y, bueno, a lo mejor Marcial me puede contradecir, pero la Consejería de Transportes en el Cabildo de Fuerteventura siempre ha sido una María. De alguna forma no es turismo, no es infraestructura, no es el CAF, no es... Posiblemente le ha faltado, efectivamente, no se ha sido consciente, tiene muy buen equipo de profesionales, pero no se ha sido consciente políticamente de lo estratégico que es el transporte, por lo que decías ahora mismo, porque Fuerteventura seguramente porque somos, en relación con el territorio, no somos mucha población, pero también lo apuntaba, miremos a Gran Canaria o a Tenerife que están colapsadas y que si no cambian de modelo no tienen solución. Actuemos, tenemos el ejemplo de lo que no tiene que ser, hagamos las cosas bien para no llegar a esa situación. Yo todos los días bajo de Las Ares a las 6, 7, 8 de la mañana, en función de los horarios que me cuadren familiarmente. Efectivamente, una de las cuestiones que veo es a los niños esperando la guagua para ir a Corralejo, congelados. Y en Las Ares hace frío por las mañanas en invierno, o sea, Sí. congelado. Porque además no puedes ir con una ropa excesivamente abrigada porque a mediodía todos sabemos el clima que hay en Canarias, que te ibas a asfixiar. En fin, pero si yo tuviera una guagua que me dejara por aquí en Puerto del Rosario a unas circunstancias y fuera cómodo, no fueras en un sitio que puedes ir incluso con tu ordenador trabajando, lo que fuere, pero eso no existe aquí. O sea, aquí vas a intentar montarte en la guagua a ver cuándo llegas. Pero es que después nos olvidamos de una cosa muchas veces, y es que los precios de los automóviles a día de hoy se están convirtiendo en prohibitivos para una persona con un sueldo normal, de los de 1.000 y pico de euros. Es decir, ya no hay coches familiares que bajen de los 25 o 30.000 euros. Bueno, Ojo, sí. y estamos ahora mismo en ese cambio también energético en el que van a ser coches eléctricos mucho más caros a día de hoy. Sí. Quiero decir que al final tú a la clase media le estás diciendo, oiga, no se va a poder usted comprar un coche sin empeñarse, casi como hacerse una hipoteca, ¿no? Pero tampoco le ofrecemos un servicio público de transporte que le permita moverse más o menos dentro de la isla, ¿no? Entonces ahí hay que mirar eso, porque es como dice Joséchu, ya en Fuerteventura ya no tenemos tanta clase media con 2 o 3 coches. Lo que más tenemos son gente sin vehículo, trabajando en trabajos medio decentes o medio precarios algunos, y esa gente que da resolución de movilidad. Y una noción también, no sé si también la comparten, de una nueva generación, ahora me comentarás Marcial, una nueva generación, por lo menos los jóvenes, ahí están los datos, que cada vez nos sacamos menos el carnet de conducir, que apostamos por otro transporte, no sé si por condiciones económicas, como bien apunta Javier, no sé si por una conciencia medioambiental, que también entra en juego en la ecuación, pero en la realidad, ¿no? Y eso sería magnífico si estuviera acompañado de un cambio de modelo que facilite, como están apuntando, lo que decía José. Oye, si una persona todos los días viene del mismo sitio al mismo sitio, de casa al trabajo a casa, que luego esto combina, con paréntesis, con las dificultades serias que ya hemos comentado aquí de vivienda, y por tanto muy poquita gente va a poder tener la suerte en Fuerteventura de vivir al lado del trabajo, por tanto el transporte se convierte en la única vía para encajar vivienda y empleo, tanto desde la perspectiva primera, que es la de la persona trabajadora, como la perspectiva de la persona empresaria, que necesita una mano de obra cualificada. Si la gente joven está abierta, porque tiene una mentalidad distinta, y eso es magnífico y eso es una parte muy positiva, a cambiar el modelo, lo que falta es que la administración, con una planificación adecuada y haciendo las cosas bien, lo acompañe. Yo en el caso de Gran Canaria, le decía el otro día a Antonio Morales, con el que tengo la suerte de tener cierto nivel de confianza, decía, no estoy entendiendo por qué están hablando del tren, que muy bien, cuando les basta con cautivar un carril de la autovía, apartarlo solo para guagua, apartarlo quiere decir con un obstáculo físico tipo hormigón que impida que los coches entren, y ya tienes un carril. Y si tú estás en una caravana a las 7 de la tarde de regreso a Las Palmas después de haber trabajado, a la altura del aeropuerto o a la entrada de cualquier centro comercial, y miras y ves pasar una guagua con todo el mundo cómodamente dentro, oyendo música, porque el chofer es el que viene centrado en la atención de conducir, que es lo que le corresponde. Es su profesión. Dices tú, mañana dejo el coche en casa y me paso a la guagua. Si encima soy una persona joven que tiene esta mentalidad que decía, el modelo está entonces, ¿por qué no? Pero hay que vincularlo a cambios también mentales de otras generaciones. Por ejemplo, las familias ahora son familias de 2, de 1, con su mascota, etc. ¿Por qué no puede subir una mascota a una guagua eléctrica siempre con la urbanidad precisa, ¿no? O sea, no vamos a... ¿Y por qué no puedo subir yo con mi bicicleta? ¿O por qué no puede plantearse el sistema de transporte vincular el autobús eléctrico a cuando llegues a tu parada tener una zona de estacionamiento de bicicletas eléctricas o patines que te puedan llevar al lugar al que tienes que desplazarte, que puedan ser 500, 600 o 2000 metros?
todo este sistema de transporte, yo creo que no es tan complicado pensarlo, o sea, y seguramente alguien lo ha pensado antes que nosotros. Lo que no se está es pensando aquí. Aquí nadie está pensando en que la ciudadanía viva más cómoda, sino en que las personas vivan más cómodas, como decía al principio. Las personas que se dedican a la política solo miran su ombligo y además están todo el día enfadadas. Y una persona enfadada no crea nada positivo en la sociedad, solo crea conflicto, y el conflicto se retransmite a los espectadores, que estamos viendo como nuestra clase política está todo el día berreando, ¿no? Y desgraciadamente esto es el pan de cada día, no solamente aquí, sino en el Estado español, y en general la política se ha convertido en un elemento creador de conflictos, no creador de soluciones. Es una pena que nos quedemos con esas reflexiones, pero al final son las que hay y es la realidad, ¿no? Bueno, en fin, sí, pero podemos decir en la parte positiva que hay aquí una oportunidad, y por tanto lo que está esperando esa oportunidad es alguien que desde el ámbito político tenga visión y la aproveche para hacer un cambio de modelo, y Fuerteventura, una vez más, en un asunto más, es un laboratorio perfecto. Liderazgo hace falta, Marcial. Claro, 1, 2, 5 líderes que vean el concepto claro y que vean por los ciudadanos. Que sean capaces de estar por encima de esas nimiedades, de esas pequeñeces que son, si no fuera porque los chiquillos son gente seria, son de patio colegio. Bueno, con ese haz de luz de optimismo y de esperanza nos quedamos. Por supuesto. Josécho, antes de irnos te quiero pedir que nos comentes algo de actualidad que me decías antes que había entrado en Noticias Fuerteventura, ¿verdad? No, bueno, efectivamente Noticias Fuerteventura hoy tenemos de actualidad el calor que nos viene, nos va a venir calor y calima, y luego una noticia que entraba esta mañana de Tuineje, 1000 camas turísticas en el complejo turístico que se construirá en el Aceitún. Esto de las camas siempre genera cierta controversia. Puede ser que el municipio de Tuineje sea el menos favorecido de toda Fuerteventura en relación a la industria turística, y desde mi punto de vista sí creo que merece un poco más de contenido, porque la isla pues bueno, todavía puede tener un poquito más de carga, y si hay un sitio es Tuineje. En realidad sé que esta es una reflexión que puede generar pues bueno, muchas opiniones, pero en fin, ahí está la realidad. Parece que se pueden crear unos 200 empleos directos y eso favorecerá un poco a la sociedad de esa zona de la isla. Muy bien, con eso nos quedamos. Muchas gracias, Joséchu. Nada, a ti. Hasta mañana. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias. Marcial, muchísimas gracias. Cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa. Encantado de compartir este rato. Gracias y buena semana a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes también. Cuando quieran, aquí les acompañaremos en el plató de Fuerteventura Televisión, en Enclave Majorera. Hasta la próxima.